Bien, como todos los miércoles, hablamos de política y economía con la licenciada Natalia Motil. Buen día, Natalia, ¿qué tal? Buen día, David. Buen día a todos los que nos escuchan este miércoles tan frío. Tan frío, sí, mucho frío, y hay que cuidarse porque ya hay pestes, muchas pestes. Bueno, mira, Natalia, vamos a adentrarnos en la información. Leyendo constantemente, permanentemente, estoy observando que hay una caída abrupta de plazos fijos en pesos y en dólares. Creo que los bancos se están quedando sin dinero del nuestro, ¿no? Ya la gente empieza a desconfiar rotundamente, ¿no? Que acá se avecina algo. Te hago alguna pregunta. ¿En algún momento los bancos se van a perjudicar al no tener tantos fondos? Y eso entraríamos en las postrimerías de una corrida que se está por avisorar o no. ¿Cómo pensás, cómo se va a esgrimir todo eso? Totalmente. El sistema financiero se está desarmando. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de confianza fenomenal. Por un lado, producto de los problemas estructurales que no se resolvieron hasta el momento y que, digamos, el Fondo Monetario Internacional, que es una entidad que supuestamente debería resguardar la problemática financiera de determinados países para que no se genere un efecto contagio entre los diferentes países y economías de la región, apoyó una política gradualista vía incremento de los impuestos en vez de intentar bajar el gasto público. Tenemos los mismos problemas que antes, que hace 4 años, pero seguimos ahora con un endeudamiento fenomenal que nos dejó en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero por el otro lado tenemos una crisis de confianza resultado de los resultados de las últimas pasos, en donde posicionaba como ganador a un gobierno que no respeta la propiedad privada, las libertades individuales en el sentido de más económicos. Obviamente, si luchan contra el capital se va a ir, genera desconfianza. Y lo que estamos viendo precisamente es que la gente, tanto local como extranjera, no confía en el sistema financiero argentino, no confía que pueda sostenerse por mucho tiempo más este tipo de políticas. Recordemos que en estos momentos la economía argentina se encuentra atada con parches en distintas, digamos, variables macroeconómicas como el tipo de cambio, la inflación que te intenta ser sostenida vía una política monetaria más contractiva, por el desempleo que está también siendo sostenido con planes y subsidios sociales, con empleo público, digamos, inútil. Entonces tenemos una estructura productiva que no puede tampoco hacer frente a los shocks exógenos que puedan ocasionarse o producirse para más adelante. Ya sabemos que para que un país pueda crecer necesitamos de capital que nosotros no tenemos, porque capital es ahorro durante mucho tiempo, pero el resto del mundo sí tiene ese capital. Y ese capital hay que atraerlo de alguna forma para que nosotros también podamos beneficiarnos de ese excedente que tiene el resto de los países que ya se desarrollaron y que aplicaron las recetas que sí funcionan. ¿Y cómo hay que hacer eso? Bueno, bajando los impuestos, obviamente. Pero ¿cómo vas a bajar los impuestos si no achicas el gasto? Hay que achicar el gasto. Si vos no resolvés estos problemas, siempre vas a estar en un vaivén, en una volatilidad constante. Y el sistema financiero es uno de los más perjudicados. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente no quiere nuestros pesos, porque durante mucho tiempo, digamos, no hubo una política que resguardara la moneda local, se priorizó otro tipo de políticas e intereses particulares,
y por el otro lado, porque, bueno, no tenemos una estructura económica que nos permita hacer frente a a estas volatilidades, a estas desconfianzas. Entonces, si no se resuelven inmediatamente estos problemas, lo que vamos a ver durante mucho tiempo es un desarme del sistema financiero, una corrida hacia activos más seguros en contra de los activos locales. Vamos a ver, obviamente, nuevamente tasas de interés altísimas que perjudican otra vez el financiamiento del resto de los sectores económicos y en economías, digamos, al borde quizás de una corrida y eso ocasionaría, digamos, un crack bursátil bastante importante. Al hablar de ese crack, estás mencionando, te referís a que, como dije recién, se van todos de los plazos fijos, además los créditos están muy altos, con intereses muy altos, ya lo has mencionado. ¿Crees esa posibilidad de que la banca argentina quiebre o que haya muchos bancos que se vayan de la Argentina? ¿Puede existir esa posibilidad? Totalmente, e inclusive si nosotros nos fijamos en la historia argentina, ya hubo este tipo de situaciones en las que quiebra un banco y se genera una especie de efecto contagio. Ahora, digamos, para no alarmar tanto a la gente, no debería pasar porque el Banco Central tiene el poder de fuego de las reservas todavía para poder sostenerse, pero ojo, porque están sosteniendo el tipo de cambio a costa de reservas. Y si esas reservas se llegan a acabar, el mayor escollo, digamos, o lo alarmante, es que no se puedan usar, no tengamos la herramienta para poder usarlos en caso de una corrida. Ojo con eso, porque es un gran colchón de resistencia, es decir, bueno, si quiebra un banco, por ejemplo, bueno, está el central para salir a ayudar, porque en realidad la creación del Banco Central fue precisamente por eso, porque en su momento había quebrado uno de los bancos más importantes argentinos y casi toda la economía argentina y, por ejemplo, Reino Unido, que era uno de los más perjudicados, entraron en crisis. Entonces, por eso se crea esta entidad monetaria, de autoridad de política monetaria, para, digamos, amortiguar cualquier shock que tenga bancos particulares. Sí, después puede ser criticable en el sentido de que muchas veces esta entidad terminó salvando a los bancos que eran socios amigos de ellos. Eso siempre pasa acá en la Argentina y pasa en el resto del mundo. También se desvirtuó el rol que tiene el Banco Central, porque ya no es una entidad independiente para resguardar a todo el sistema financiero, sino que está en relación directa con las políticas económicas por parte del Ejecutivo, saliendo a ayudar al Tesoro. Y por el otro lado, sí, tenés el tema de que lo que hizo fue corroer con la emisión monetaria, bueno, el valor del peso. Eso es lo que te ocasiona los problemas que estás viendo y observando ahora. Ahora lo que hay que priorizar es que, bueno, esas reservas que tenemos, tratemos de sostenerlas, porque si llega a pasar una corrida y nosotros no tenemos, y bueno, vamos a traer una de las crisis más importantes de la historia de la Argentina. Bien, sí, ya hay muchos periodistas que lo están diciendo, que vamos a un choque frontal bastante grande. Lo he estado escuchando a Marcelo Longobardi, periodista de Radio Mitre, que ya lo está diciendo abiertamente. O sea que no tenemos para nada ningún centímetro de margen como para desviarnos. Vamos directamente a un choque frontal, como dice Marcelo Longobardi. Y lo destaco porque en la última emisión que tuvo fue en el día de ayer, que se divulgó mucho en varios medios, es como que lo confirma, ¿no? O sea que debe tener muy buena data Longobardi. La segunda pregunta, crece la recaudación de impuestos, pero no se puede sostener la suba sobre la inflación. O sea, recaudan más por impuestos, pero no alcanza lo suficiente, ¿no? Como para solventar este gran gasto exorbitante público que tenemos y se sigue incrementando, porque la verdad, vos fijaste lo que sucedió ahora con esta resolución de la Corte, ¿no? El gobierno nacional va a tener que devolver el IVA que le había sacado, cuando Macri sabía perfectamente que el decreto que había firmado no correspondía, no tenía que haberlo hecho de esa manera, pero qué sé yo, a veces
a veces uno piensa de que las cosas están siendo premeditadas, ¿no?, para generar más problemas. Eso es lo que sucede en estos últimos años con toda la clase politiquera argentina. Después se quejan cuando los liberales alertan. Alertar en este país es ser enemigo de este sistema perverso. Es increíble lo que uno tiene que estar viviendo cotidianamente. La segunda pregunta es relacionada al tema impositivo. Se está recaudando más, como te dije, Natalia, pero a su vez no cubre los gastos que el Estado está generando. ¿Tenemos un escenario que cada vez más recesivo? ¿Y cómo se resienten las arcas si la recaudación es cada vez menos, aumentando mayor los impuestos? Totalmente. Hay que entender la curva de Laffer, que muchos políticos no la están entendiendo. Tenemos que ver las políticas que sí funcionaron en el resto del mundo, tomar nota, apuntar y decir, bueno, sigamos esto porque sabemos que funciona. No recurramos a políticas que nunca funcionaron y no van a funcionar. Nosotros tenemos un problema, que es el gasto público, obviamente. Para poder crecer, nosotros necesitamos achicar ese gasto público. Si nosotros incrementamos, escogemos la segunda vía, que es la vía apoyada, digamos, por los organismos internacionales, y no me refiero solo al fondo, sino también al Banco Mundial, al BID, que apoyan este tipo de políticas, es decir, incrementando impuestos, lo único que vas a generar es mucho, primero, desempleo, porque realmente es cada vez más costoso que un determinado sector productivo pueda proliferar en un país que ahoga el esfuerzo empresarial, las ganancias empresarial, el rol, digamos, de los actores económicos que generan valor dentro de la sociedad. Y por el otro lado tenés un problema de recaudación, es decir, porque como no tenés empleo, como no tenés, con los impuestos ahogás al poco sector productivo que puedas tener y que puedan hacer frente a los shocks, la economía entra en recesión, y como entra en recesión, recaudás cada vez menos, y es lo que estamos viendo. Nosotros tenemos el mismo gasto público porque no se redujo, lo único que se redujo en estos momentos fue, digamos, está dividido el gasto en gasto corriente y el gasto capital. El gasto capital, para que tengamos una idea, es el que sí te genera cierto valor agregado a la economía, porque, a ver, las obras públicas fomentan, incentivan el sector de la construcción, que más que bien genera cierto, digamos, con toda su cadena global de suministro, generan empleos a lo largo de todo, digamos, nichos del país. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el gasto corriente lo intentan sostener, que es el gasto de las administraciones públicas, un sistema previsional que está deficitario, toda la burocracia está en esa cuenta, entonces intentan sostenerlo porque es más fácil reducir el gasto de capital, es más flexible la reducción que el gasto corriente. Lo que hacen es reducir el gasto de capital para poder sostener el gasto corriente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Profundizan aún más la recesión de la actividad económica de nuestro país. Por eso es que vemos que estamos en una situación más recesiva y vemos tan ahogada, digamos, a todos los sectores económicos de nuestro país. Por eso, para poder crecer y para poder salir de este círculo vicioso, porque si vos seguís con la política de tratar de sostener el gasto público, incrementando los impuestos, va a haber hasta un punto en que vos vas a estar en un punto cercano al 100% y vas a recaudar nulamente. Es imposible eso. Lo que tenés que hacer en estos momentos es reducir los impuestos y ahí se van a liberar ingresos para que vos los puedas utilizar para poder sostener el resto de los gastos. Fijémonos un ejemplo muy actual de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Durante el primer mandato de Donald Trump, él que hizo la ley de empleos y de recorte de impuestos durante la primera parte del mandato, redujo impuestos. ¿Qué es lo que pasó? Se incrementó fenomenalmente la inversión empresarial,
dentro de Estados Unidos, y la economía de los norteamericana pudo incrementarse, es decir, pudo acelerar, pudo tener un crecimiento, mientras el resto del mundo se observaba una desaceleración de la economía, porque habían llegado a un punto que parecía casi estacionario el resto del mundo. Y Trump no, de Estados Unidos no, creció. ¿Pero por qué creció? Porque había reducido los impuestos. Ahora, fijémonos la segunda parte de su mandato, esta última. Vemos una desaceleración de la economía estadounidense. ¿Pero por qué? Porque aplicó políticas efectivamente que son proteccionistas, que son en contra del mercado. Si observamos durante 4 años cómo fue la evolución de Estados Unidos, primer mandato de Trump, segundo mandato de Trump, políticas más pro mercados, políticas más en contra del mercado, vamos a ver que efectivamente la receta es por vía pro mercado. Por eso, para que nosotros podamos crecer, necesitamos seguir ese camino. No necesitamos seguir un camino en donde seamos más proteccionistas, en donde primemos el sector público, la ineficiencia, los empleos públicos que solo obstaculizan el crecimiento y el progreso económico del país. Lo que necesitamos es eso, es incentivar una economía que pueda sostenerse en el largo plazo. Las recetas son las mismas de siempre, no hay mucho más que inventarse. Tenemos que aplicarlas, tenemos que tener ciertas ganas de poder aplicarlas, tiene que haber desde la parte política más, porque ya no es una cuestión únicamente de economía. Yo siempre digo, bueno, uno como economista puede decir, bueno, esto 2 más 2 es igual a 4 y todos saben que es así. Pero si no está, digamos, la voluntad por parte de la parte política, del estrato político, de llevar a cabo este tipo de políticas, no logras nada. La Argentina nos encontramos en 2 tipos de equilibrios. Un tipo de equilibrio económico, que sabemos que es el que genera crecimiento en el largo plazo, y por el otro lado tenemos un equilibrio más político. Uno, obviamente, entre esos dos existe un trade-off, es decir, un costo de oportunidad. Uno por ahí te va a costar la reelección y el otro te va a costar el progreso económico de nuestro país. Porque la realidad es que en nuestro país hay muchos grupos de presión de determinados nichos que se generaron durante varias décadas que presionan y que impiden y atan los brazos muchas veces de los que quieren hacer las cosas y las reformas necesarias para poder crecer. Es una realidad, no hay que ocultarla, y hoy en día la Argentina, a diferencia de los países primeros del mundo o de algunos países limítrofes, tiene un sistema donde se prioriza los intereses particulares de determinados grupos de presión por sobre los intereses generales o el bienestar social de todos los argentinos. Donald Trump, te aclaro que cuando estaba gobernando Obama, deja Obama el poder, lo deja con un 12% de desocupación en Estados Unidos. En estos momentos el nivel de desocupación en Estados Unidos es del 3%. Así que en lo que decís vos tenés razón cuando aplicó estas políticas Donald Trump y han dado muy pero muy buenos resultados. Y cuando termine el mandato Donald Trump puede llegar a un nivel de desocupación 0. Eso es lo que tiene pergeniado Trump cuando ya finalice toda esta receta económica que ha sido un éxito en Estados Unidos y que cada vez Trump, a pesar de que lo tratan de facho y de muchas cosas más, los demócratas ahora le quieren iniciar una acción, no sé por qué, el tema es que los republicanos están avanzando en condiciones pero muy positivas. Es un ejemplo de cómo se tiene que encaminar la Argentina. Volvemos a la Argentina. Ahora te tiro datos que son escalofriantes. Electrodomésticos, por ejemplo, han aumentado de lo que va del año un 90%. Caen ventas 30%. Venta de motos cayó un 47%. Venta de autos cayó un 45%. De lo que va del año se perdieron 100.000 puestos de trabajo. En Zanela, la fábrica Zanela que está acá en el Gran Buenos Aires, en la localidad de Caseros, piensa cerrar dejando 200 operarios
en la calle, es una información fresquita que le estoy tirando, no tiene dinero para pagar indemnizaciones. ¿Sabés con qué le van a pagar a los operarios? Le han ofrecido grupos electrógenos. Con eso le van a pagar a los operarios. Bueno, viendo toda esta hecatombe, dame un análisis de cómo nos perfilamos para fin de año y si más que tiene posibilidades de llegar a fin de año, porque yo no veo mejorías en todo esto y no te tiro más datos porque tenemos que cerrar la radio. Alarmante, la verdad es que estruja el corazón esta situación, porque pensás en todas las familias que quedan desprotegidas, sin ningún tipo de apoyo de ningún tipo, que la gente que realmente trabajaba, que se levantaba a las 7 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde, llevándole el pan a la casa a los chicos, hoy no lo puede hacer. Son familias enteras, porque de 10 empleados son 10 familias que están por detrás de ellos, que dependen de la cabeza familiar. Y son situaciones que se reproducen en la historia argentina durante casi todos los inicios de la Argentina, a partir de la década del siglo XIX en adelante. Ves una Argentina que cada vez se está acercando a las situaciones de los países más pobres del mundo, se está alejando del desarrollo. Estamos en una crisis. Siempre dicen, bueno, la peor hecatombe que nos puede pasar en estos momentos es que entremos en default, pero la verdad es que ya estamos en una situación de default, porque vemos cada vez que los nichos, cualquier nicho productivo se está cerrando, las empresas se están cerrando, las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor empleo y empleo joven, se están cerrando, los jóvenes no están encontrando su primer trabajo, egresan y no encuentran trabajo. Este empleo friccional de que en algunos países vos en 3 días podés encontrar un nuevo trabajo si cambias de trabajo, eso no sucede en nuestro país. Familias que ya están casi al borde de la indigencia o de la pobreza, números que intentan tapar estas situaciones o maquillarlas con planes y subsidios, cuando la realidad es que la gente no necesita un plan, un subsidio, necesita salir de esta situación de marginalidad, necesita sentirse parte de la sociedad, porque estas personas ya están excluidas, digamos, del sistema, de un sistema tan aberrante que prioriza intereses económicos de determinados grupos políticos en vez de a la gente que supuestamente los eligen y los escogen para que puedan servirles, porque los políticos están para servirnos a nosotros, no a ellos. Y acá parece que es totalmente reversial la situación. Y ves que hasta fin de año, lamentablemente, esta situación se va a encrudecer aún más si no se soluciona y no se revierte, y no existe ningún shock de confianza, porque más allá de las políticas que puedas aplicar cortoplacistas, incentivando el consumo, que es la receta más escogida por aquellas ideologías keynesianas que no pueden ver más allá de los 2 meses, no te va a servir, por el simple hecho de que estamos en una crisis de confianza, y las crisis de confianza lo que necesitan para revertirles es una vacuna que sea de rápido efecto, y esa vacuna es una política de shock. Necesitamos ajustes de shock para poder solucionar eso. Necesitamos educar a la gente y decirle que si quiere salir de esta situación de pobreza, de indigencia, y si no quiere que se agrave aún más, si no se agudiza aún más la situación y que tener que transitar o nuevamente a una crisis económica fenomenal que ya la estamos viviendo, como lo dije anteriormente, necesitamos que el sector público sea el que ajuste en estos momentos, porque hasta ahora lo único que vemos es que el sector privado ha ajustado una y otra vez, de una forma que ya es catastrófica. Gente que se está quedando sin empleo, porque esa gente que se está quedando sin empleo es para sostener el empleo público, un empleo público que es cada vez más burocrático, que son la gente que son ineficientes en el sentido de que no hay proyectos tampoco, porque digamos, ¿qué es lo que puede hacer el sector público que no puede hacer el sector privado mejor?
no hay proyectos, no hay políticas de proyectos, son gente que no trabaja en esos sectores, mucha burocracia, mucho papeleo, muchos privilegios políticos, con muchos asesores, y si empezamos a recortar por ahí para poder salir de la crisis sería lo ideal. Sí, correcto. Eso lo viene diciendo permanentemente nuestro amigo Roberto Kachanowski en los medios de comunicación. El gasto público y esa política de shock, y esto es para los docentes que nos escuchan, cuando Natalia habla de política de shock significa bajar el gasto público, que los politiqueros gasten menos, ¿no? No puede ser que un politiquero tenga un gasto del triple de lo que gana un político en España. Eso ya se ha difundido mucho, yo creo que gran parte de la sociedad lo ha escuchado. Y como Kachanowski liberal como nosotros, cuando decimos esas cosas, muchos integrantes de la clase política argentina se enoja. Es increíble. ¿No? Yo sigo insistiendo que acá en la Argentina no existen partidos políticos. Para mí son organizaciones mafiosas proselitistas, así, lisa y llanamente, porque el detrimento que están generando en contra del pueblo ya es atroz. Última pregunta, Natalia. Tema AFIP. AFIP nuevamente, creo que ya es la segunda vez, ¿no? Y del año que hace lo mismo. Nuevamente la AFIP aumenta la tasa de interés para todo aquel ciudadano que tenga deuda ante la administración. Seguimos con las medidas contraproducentes para regularizar ciertas situaciones, porque si yo quiero estar en blanco, quiero estar al día, no quiero estar en el veraz, y la AFIP me sigue aumentando los intereses de deuda que yo no puedo pagar. La pregunta es, ¿me lo están haciendo a propósito? ¿Quieren que esté en negro? ¿Quieren que me aleje del sistema? A ver, explícame esto. Sí, en realidad la AFIP es un organismo que funciona bien porque funciona acorde a los objetivos que tiene la política económica central, que es la recaudación. AFIP recauda efectivamente muy bien. ¿Por qué? Porque tiene todo un sistema que puede perseguir a la persona y puede incentivarla a que pague sus deudas que tiene y con el incremento de las tasas de interés, porque a ver, recordemos una cosa, si vos no pagás o salís del sistema de AFIP, es muy difícil volver a entrar. Si vos en el día de mañana, dentro de 5 años, digamos, querés volver a entrar en el sistema en blanco, ibas a tener que gastar pero muchísima plata. Entonces, a vos, o sea, digamos, el garrote y la zanahoria. El garrote es totalmente, pero atroz. Por eso es que la gente decide pagarlo efectivamente, esas tasas de interés altísimas, y no salirse del sistema. Hay alguna gente que directamente no puede entrar en el sistema, queriendo aún entrar en ello. Hay un proyecto que está circulando ahora, que va a salir desde la Fundación Libertad y Progreso, en donde analizan esta situación, como gente en situación de marginalidad en las villas, intentan tener crear una determinada pequeña y mediana empresa, un determinado sector productivo, y qué es lo que pasa cuando quieren entrar en blanco, no pueden hacerlo porque es tan difícil, te cobran mucho, no hay un incentivo real. Mercedes Colombres es una de las que participó del proyecto y ella sabe aún más de esta situación, pero realmente hay que priorizar, digamos, esto. Si nosotros realmente queremos, nosotros en el sentido de los políticos inclusive, porque ya no es que dependen nuevamente de uno, porque uno, como bien dijiste, David, alerta sobre esta situación y lo tratan de arrogante o lo persiguen en el sentido de que empiezan a atacarnos en determinadas redes, que la verdad es que uno ya no tiene ganas de lidiar con estas situaciones porque uno es profesional, entonces digamos, uno no tiene por qué estar lidiando con estas cuestiones, y los políticos no lo quieren hacer, porque si quieren sacar a esta gente de la pobreza, ¿por qué no dejarlas que realmente promuevan un empleo o por cuenta propia, por ejemplo, y que entren realmente al sistema para que tengan su jubilación en el día de mañana, para que puedan tener una obra social? ¿Por qué no? ¿Por qué no se incentiva esto? ¿Por qué en realidad se incentiva poder sostener
digamos, los gastos y la fiestera que tienen ellos, porque esas recaudaciones de la FIP se desvían a esos fondos públicos para poder sostenerlo, que ya es una situación que viene desde la época romana, digamos, que los determinados emperadores gastaban lo que querían y estaban ahí el pueblo para sostener esas fiestas, y vía recaudación nuevamente de impuestos. Y la FIP es eso, es sostener a la política. Es un organismo que funciona bien para ellos, no para nosotros, claramente. Bien, Natalia, 8:31 de la mañana, nos tenemos que despedir porque vos tenés cosas que hacer. Has sido muy atenta como siempre, vamos a escuchar un poquito de música y yo me despido de vos en línea privada.